A su criterio, se considera como todo un alumno que quiere estudiar y seguir adelante, actuando como todo niño que lo único que quiere es jugar. También, muchas veces la clase que más nos cuesta entender es la que más nos sirve en la vida. Sí, es una idea errónea quizás, porque para nada, en ese sentido hicimos el esfuerzo normal de estudiar la primaria, la secundaria, con esas situaciones y esas anécdotas de a veces hasta escaparse de la escuela para irse a bañar o irse a jugar pelota o irse a un potrero, pero la vida de estudiante no fue ni cerca a lo que muchos imaginan de estar solo estudiando, de ser abanderado, de sacar las mejores notas, ni mucho menos. Yo recuerdo a mis profesores en la primaria, pues lo aconsejaban a uno de que hiciera su esfuerzo, que el estudio servía en la vida, pero uno realmente solo le gustaba jugar. Esa era la prioridad en la niñez. Ya en la secundaria, principalmente en el experimental, pues uno, esa anécdota es bien interesante. Por ejemplo, la clase que más me costaba era inglés. Yo recuerdo muy bien la profesora, la teacher que le llamábamos en el experimental, la señora Rita de Ortiz, que bueno, costaba entender porque ella manejaba muy bien el idioma y demás, y esa clase era la que más perdía. Pero después en la vida, pues con nuestros viajes, tuvimos la oportunidad de aprender el idioma y hasta terminamos enseñando. Es muy interesante esa anécdota. Además de lo otro, que no nos dedicamos al 100% de estudiar, solo íbamos ganando y solo íbamos sacando ahí sí que la tarea y aprobando los grados. Así fue el básico, y en el diversificado pues lo que queríamos era no pasar esa situación de muchos que no se graduaban con el grupo, ya porque a uno le metían el miedo, mira, no te vas a graduar de maestro con todos. Entonces uno pues agarraba con pena el cuaderno y terminar la carrera de magisterio. Ahora, ya a nivel universitario, sí tenía que ser uno un poquito más aplicado, porque las materias de matemática y química sí eran más exigentes. Entonces sí ya tenía un poquito más de pena uno de agarrar sus cuadernos y poder estudiar. Sin embargo, ya cuando uno entra al ejercicio profesional, a la vida laboral, se da cuenta que la exigencia actual demanda más formación. Y cuando ganamos la plaza en el centro universitario de Jalapa, yo recuerdo muy bien un estudiante, Franklin Garrido, que es ingeniero agrónomo también, fue uno de nuestros estudiantes, y me dijo: mire, ingeniero, si usted gana la plaza, porque él era miembro del jurado calificador, lo que sí le vamos a pedir de favor como estudiantes es que no se quede como los demás, acomodados y sin seguirse formando. Y eso a mí me marcó en la vida, porque dije, tienes razón, ya uno como profesional tiene que prepararse más, porque ser un profesor universitario es una gran responsabilidad. Dicho y hecho, al nomás ganar la plaza de profesor, al siguiente año me inscribí ya a mis estudios de maestría, y entonces eso fue una dinámica que quiso mucha disciplina, pero con esa misma disciplina tuvimos ahí sí que la gana y la entereza de continuar a seguir estudiando. O sea, prácticamente como que le agarré el gusto de la formación académica y del estudio. Entonces así fue donde avancé a todos los demás grados académicos que sacamos ya después de esa etapa de comenzar a laborar como profesor universitario. Nos comenta la importancia de la familia, sobre todo resalta a los hijos que Dios le concedió. Además agradece a Dios por los valores que le otorgaron sus padres, ya que ellos dedicaron su vida para poder brindarles el mejor ejemplo. Actualmente tengo 5 hijos, todos varones, son prácticamente el motor de la vida de uno. Ya el mayor tiene 16 años, el segundo tiene 13, el tercero tiene 10, y hay 2 pequeños
uno de 4 y otro de 2 años. Entonces, ellos, quiera o no, todos tenemos diferentes personalidades, algunos somos más abnegados, otros más descuidados, pero creo que es una gran responsabilidad. En cuestiones muy particulares, yo siempre me propuse que cuando uno llega a su casa, los hijos no le salgan huyendo a uno, ni mucho menos, sino que al contrario, lleguen a la puerta, a encontrarlo, a saludarlo, a darle su beso, a abrazarlo. Y entonces, no por cuestión de obligación, ni mucho menos de los hijos, sino por ese cariño que debe irse despertando entre una relación de padre a hijos. Y creo que ese es el espíritu de tener hijos, de cuidarlos, de formarlos, de que sean buenos ciudadanos, que sean principalmente buenos hijos. Yo sí algo tengo que agradecerle, por ejemplo, a mis padres, es la disciplina. El profesor Aníbal Bonilla, como le conocía aquí en Jalapa, él fue muy disciplinado y nos inculcó de sobremanera esa formación. Entonces, en toda la carrera profesional que uno ha tenido, pues creo que esa palabra es fundamental. Y al igual que mi señora madre, que todavía está viva, gracias a Dios, fue una persona muy luchadora, una persona que tenía también mucha disciplina y por supuesto fue la que nos inculcó los valores de trabajo. Nos relata que uno de los puntos claves para poder ser o hacer es que debemos conocer cuál es nuestra vocación, ya que es algo con lo que se nace. Además, menciona que fue lo que lo llevó a estudiar cada vez más y cuáles son los logros que ha obtenido a lo largo del tiempo. Nosotros cuando comenzamos a trabajar como profesor interino, allá por el año 2005-2006, teníamos esa vocación y teníamos esa base ya de ser maestro de educación primaria. Ya había elaborado en algunas ONGs y en algunos cultivos que a principios después de graduarme comencé a incursionar, pero la vocación de ser profesor siempre estuvo latente. Entonces, cuando ya comenzamos como profesor interino, pues nos gustó esa manera, esa relación que tiene uno con los estudiantes de interrelacionar. Entonces, asumimos esa responsabilidad porque es una gran responsabilidad. Si uno la toma de esa manera, es una responsabilidad porque en las manos de uno están los futuros profesionales del país. Y entonces, cuando ya ganamos la oposición en el año 2006, a finales de 2006, como profesor titular del curso Rory, esa anécdota que les estaba comentando de que un estudiante me marcó y me sugirió que no me quedara como los demás profesores, que se quedaron como ingenieros, como licenciados, y ahí siguen repitiendo lo mismo desde hace 30, 40 años. O sea, eso es vergonzoso para un profesional. He estado toda la vida sin esa responsabilidad de seguirse formando. Entonces nos metimos a estudiar ya posgrados en Guate, aquí no habían. Sacamos un par de maestrías y después ya con ese impulso pues obtuvimos el grado académico de doctor en una universidad española y seguimos también con la formación académica hasta el nivel más alto que existe en el mundo, que es un postdoctorado, y lo fuimos a obtener a Buenos Aires, Argentina. Con eso pues ya no hay más en el mundo para seguir estudiando. De esa cuenta pues nos han este año tuve una llamada del señor rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala que le apoyara para formular ese nivel, ese postdoctorado aquí en Guatemala, en el país, porque en Centroamérica, incluso Costa Rica todavía se queda atrás al respecto, aunque ya hay, pero no los tienen propios. En cambio, el señor rector de la Universidad de San Carlos hizo que San Carlos tuviera su propio programa, y es así que este año pues nos dimos a la tarea de formular ese proyecto. Somos coordinadores y estamos ya recibiendo expedientes de profesionales internacionales. Van a venir a estudiar de México, van a venir a estudiar de Centroamérica, de Sudamérica, a Guatemala. Quiera o no, hay cosas que uno va dejando poco a poco como legado a nivel profesional, siempre marcando esa diferencia y con esa misma tónica de ese mismo estudiante que me marcó, no quedarse uno como del montón, porque la gran mayoría se quedó sin seguirse formando, y para mí esa es una gran irresponsabilidad, porque
no adquieren más conocimientos y repiten lo mismo todos los días. Sin embargo, la universidad nos da un espacio laboral muy importante y uno debe ser agradecido al respecto. Por eso es que tomamos esa posibilidad de formarnos al más alto nivel, y eso repercute en una buena calidad de los estudiantes a nivel superior. Entonces seguimos trabajando, no nos hemos quedado por ahí, no, que seguimos publicando, escribiendo, investigando, y hay muchos proyectos más que vienen.